did to Katie, and I was scared he was going to do it to me. You don't even have enough self-esteem, okay? You don't make sure things get done. At Elon, the first thing they learn is you're not going to get out of here. Comenzaremos con lo incómodo. Y bajaremos hasta lo más oscuro que existe en Internet. Niños desaparecidos. Imágenes que nadie debería ver. Y testimonios que hielan la sangre. Will you show us how you had your hands? I had him up like this. You tell us why you had your hands up close to your neck? Because I saw what he did to Katie, and I was scared he was going to do it to me. Del Río, Texas, 31 de diciembre de 1999. La mayoría de las familias se preparaban para celebrar el nuevo siglo, el cambio de milenio. Pero para Crystal Surles, esa noche no traería fuegos artificiales, ni abrazos, ni esperanza, solo oscuridad. Crystal tenía 10 años, una niña común. Esa noche estaba feliz. Su amiga Kane Harris la había invitado a dormir a su casa. Compartirían una pijamada, películas, juegos, risas. La casa de los Harris era modesta. Una casa rodante ubicada en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles, silenciosa, casi aislada. El tipo de lugar donde uno pensaría que nada malo puede pasar. Pero ya había alguien más allí, observando desde las sombras. Esperando. Su nombre Tommy Lynn Sells. Un hombre que parecía inofensivo. Delgado, bigote descuidado, voz tranquila. Durante semanas se había presentado como alguien que necesitaba ayuda. Un alma perdida, alguien que había llegado a la iglesia con la intención de cambiar. La familia Harris le abrió la puerta. Le dieron comida, conversación, confianza. Nunca imaginaron quién era realmente. Un asesino. Responsable de múltiples crímenes. Alguien que viajaba sin dejar rastro. Sin identidad fija, solo movido por impulsos oscuros. Y esa noche había elegido regresar. Terry, el padre de Kane, no estaba. Solo estaban la madre, los hijos y 2 niñas dormidas. Tommy no forzó la entrada. Sabía cómo moverse. Entró por la ventana. Llevaba consigo un cuchillo grande y una mirada vacía. Crystal dormía en la litera superior. Kane, su amiga, en la inferior. Todo comenzó con un movimiento. Un crujido. Crystal abrió los ojos. Lo que vio la marcó para siempre. Tommy estaba encima de Kane, su mano cubriendo su boca, el cuchillo en su garganta. Ella luchaba, movía las piernas. Se retorcía, pero era inútil. Tommy encendió la luz, y con un solo movimiento, le cortó el cuello. La sangre salpicó la cama, las paredes, el piso. Crystal no gritó, no lloró, no se movió. Se quedó congelada, sabiendo que si él la veía, sería la próxima. Pero el destino le jugó en contra. Still didn't notice I was in the room, and he was getting ready to leave. He opened the door, almost had the light off, looked one last time, and he saw me looking at him. Tommy subió, la sujetó y le cortó la garganta. Todo se volvió negro. En cualquier otro caso, aquí terminaría la historia, pero no esta vez. Contra toda probabilidad, Crystal no murió. El corte había alcanzado su tráquea, había rozado su arteria carótida, pero no la había cortado por completo. La sangre brotaba. No podía hablar. Apenas respiraba. Pero estaba viva. Fingió estar muerta. Escuchó con atención. Los pasos se alejaban. El motor del auto se encendía. Y cuando todo quedó en silencio, comenzó a moverse. Su pequeño cuerpo arrastrándose sobre un suelo cubierto de sangre. Se deslizó hacia el borde. Bajó. Y se acercó al cuerpo de su amiga. Kane no respondía. Crystal le acarició la espalda. Le susurró con la voz que ya no tenía. Y entendió que estaba sola. Pero también entendió algo más. Tenía que salir de ahí. Tenía que buscar ayuda. Tenía que sobrevivir. A paso lento. Descalza. Herida. Caminó por más de 400 metros hasta llegar a una casa cercana. Tocó la puerta. Nadie respondió. Entonces, usó el dedo para escribir en el cristal, con la poca sangre que le quedaba, y se quedó ahí, esperando. La puerta se abrió. Una mujer gritó. Eran las 3 de la mañana.
Crystal fue llevada de urgencia al hospital, entre la vida y la muerte, pero nunca perdió la conciencia. Ni siquiera en la ambulancia, ni durante la cirugía. En cuanto pudo escribir, preguntó algo. ¿Voy a vivir? La respuesta fue sí. Crystal sobrevivió. Y no solo eso. Recordó cada detalle, cada facción del rostro de Tommy, cada palabra, cada gesto. La policía elaboró un retrato hablado. Y gracias a eso, Tommy Lynn Sells fue arrestado días después. Él confesó, con frialdad, sin remordimientos. Recreó el crimen, paso a paso, sin pestañear. Crystal tenía 11 años cuando testificó contra él, mirándolo a los ojos, contando su historia sin vacilar. Tommy fue condenado a muerte y ejecutado en abril de 2014. Next time, yo, 'cause it's off the wall. Yo, I guess you clean out the showers. Now you know you never tested yourself. En el estado de Maine, Estados Unidos, durante la década de 1970, abrió sus puertas una institución que prometía salvar adolescentes perdidos. Un lugar llamado The Elan School, fundada por Joseph Ritchie, un hombre con un pasado oscuro de adicción, y Cheryl Davidson, un psiquiatra con ideas revolucionarias y controversiales. Se presentaba como un internado terapéutico para jóvenes con problemas emocionales, de conducta o académicos. Muchos padres desesperados vieron en Elan una última esperanza para sus hijos. Pagaron sumas exorbitantes, $50,000 o más por año, con la ilusión de un cambio real. Pero detrás de los muros, la realidad era otra. No era un lugar de ayuda. Era una cárcel disfrazada de terapia. Un centro de tortura psicológica y física. Desde el primer día, los estudiantes aprendían una lección terrible. No iban a salir de allí, no sin someterse a lo que Elan decidiera. La escuela adoptó métodos conocidos como terapia de ataque y comunidad terapéutica, técnicas basadas en la confrontación extrema, inspiradas en Synanon, un grupo con prácticas parecidas a las de un culto. La idea era romper a los adolescentes, destruir su voluntad y luego reconstruirlos. Pero la reconstrucción rara vez ocurría. Uno de los métodos más crueles era el ring, un espacio donde los jóvenes eran forzados a pelear, a golpearse, a humillarse. Los que se resistían eran castigados con violencia. Los empleados no solo miraban, aplaudían. Eran cómplices. Las peleas rara vez eran justas. Un solo estudiante enfrentaba a varios atacantes. Y los gritos de los demás alentaban la brutalidad. Las niñas tampoco estaban exentas. Todas podían ser arrastradas a ese círculo infernal. Pero el ring era solo la punta del iceberg. Los estudiantes eran marcados. Se les obligaba a usar carteles con sus fallas o errores. Eran ridiculizados en sesiones interminables de gritos y humillaciones. Eres un fracaso. No vales nada. Nunca serás suficiente. Si alguien desobedecía, los castigos aumentaban. Se les hacía limpiar baños con cepillos de dientes, fregar suelos hasta sangrar, golpear paredes una y otra vez. Y la peor tortura era el aislamiento. Encerrados en habitaciones pequeñas, días, semanas, meses, sin ver a nadie, sin más compañía que la soledad. Dormían en colchones sucios que les ponían y quitaban con horario militar. 5 estudiantes murieron en Elan, algunos de causas directas, otros por la desesperación. Los sobrevivientes quedaron con heridas profundas, ansiedad, depresión, estrés postraumático y miedo, un miedo que no desaparece. Porque Elan no era solo un lugar, era un ciclo, un sistema, un culto disfrazado de escuela. Las llamadas y cartas a las familias estaban controladas. Todo monitoreado. La comunicación restringida. Los padres no podían saber la verdad. Los empleados firmaban acuerdos de confidencialidad. La comunidad local dependía económicamente de la escuela. Y nadie hablaba. Las pocas investigaciones eran superficiales. Nadie quería hablar en serio. La escuela funcionó por más de 40 años, hasta que los sobrevivientes empezaron a alzar la voz. Foros en Internet, Reddit, testimonios, revelaciones. La opinión pública cambió, y en 2011, Elan cerró sus puertas.
No! Stop! Yes, I am. I'll pull her out. Hi everybody, this is the new profile of Shy Shylin Show. Algunas historias no terminan de contarse porque nadie quiere escucharlas. Porque cuando las escuchas, no puedes olvidarlas. Esta es una de esas historias. Cheyenne Kershier, 14 años. Una adolescente como tantas otras. Una chica de sonrisa amplia y ojos grandes que hablaba con entusiasmo sobre su vida, sus amigos, su música. Tenía un canal de YouTube. Lo llamó Shy Shield Show. Una mezcla de timidez e ingenio. Subía videos caseros. A veces hablaba de cosas sin importancia. Otras, dejaba escapar pequeñas frases cargadas de verdad, como si usara su canal para decir lo que no podía en casa. Pero nadie prestó atención. Nadie lo notó, hasta que ya fue demasiado tarde. East Duke, Illinois. Octubre del año 2011. Cheyenne desapareció, sin previo aviso, sin señales claras. Lo único que dejó atrás fue una nota. La encontró su madre. Estaba en el auto familiar. Unas pocas líneas escritas con prisa. Decía que se iba, que no quería ser buscada, y que nadie tenía la culpa. La policía no tardó en cerrar el caso como una fuga voluntaria. Una adolescente que se escapa de casa. Nada nuevo, nada alarmante. Pero quienes conocían a Cheyenne sabían que algo no cuadraba. La relación en casa no era fácil. Vivía con su madre, sus hermanos y con su padrastro, Terry Avis, un hombre que generaba incomodidad. Su sola presencia provocaba una sensación difícil de explicar. Como si algo dentro de él estuviera fuera de lugar. Maestras, vecinos, amigos, todos lo sentían, pero nadie lo decía. Una de las amigas más cercanas de Cheyenne lo describía como intimidante. Otra simplemente lo evitaba. Un día, Cheyenne llegó de la escuela. Su madre estaba trabajando y encontró a Terry viendo algo que no debía en la computadora familiar. Contenido explícito, inapropiado, violento. Cheyenne se enfureció. Le gritó. Le dijo que se lo contaría todo a su madre. Esa fue la primera grieta. Luego vinieron los secretos. Las confesiones a sus amigas. Pequeñas frases cargadas de dolor. Me está haciendo cosas. Me da miedo estar sola en casa. Ya no puedo más. Las niñas no sabían cómo reaccionar. Eran jóvenes. No entendían del todo lo que estaba pasando. Una de ellas le dijo a su madre. La madre llamó a la escuela a los servicios sociales. Pero no hubo pruebas. Solo palabras, palabras que no fueron escuchadas. Cheyenne dejó de sonreír. Dejó de grabar videos. Dejó de hablar, hasta que un día simplemente no regresó. La policía dijo que se había escapado, que seguramente estaba con amigos. Pero no volvió. Pasaron los días, luego semanas, luego meses, y nadie sabía dónde estaba. Su madre lloraba ante las cámaras. Suplicaba por información, pero algo en su rostro también escondía culpa. Duda, silencio. Terry, en cambio, apenas hablaba. Se mostraba colaborador, pero distante, frío, y así pasaron casi 2 años. Hasta que una de las amigas de Cheyenne, rota por la culpa, confesó. No la volví a ver. No sé dónde está. Pero creo que le pasó algo malo. En 2013, la policía reunió pruebas suficientes. Terry Avis fue arrestado, y lo que confesó dejó helados incluso a los investigadores más veteranos. Había estrangulado a Cheyenne. La enterró detrás de su casa, en un pequeño terreno rodeado de maleza, tan cerca que podía verla desde su ventana. Durante meses, la gente pasó por ese lugar. Jugó cerca. Cortó el césped. Y todo el tiempo, ella estuvo ahí. Cuando los forenses desenterraron el cuerpo, la escena era devastadora. Cheyenne estaba envuelta en una manta. Había señales de lucha, de sufrimiento, y en su rostro, una expresión congelada, como si aún estuviera pidiendo ayuda. Terry fue juzgado y condenado, pero nada de eso devolvió la vida que le robó. Cheyenne Kershier tenía 14 años, y todo un futuro por delante, una vida que quería contar, un mundo que quería entender. Hoy,
Su canal de YouTube aún existe. Cuando piensas en un asesino serial, tal vez imagines a alguien joven, perturbado, con una mirada vacía y un pasado violento, pero a veces el horror se disfraza de normalidad, de una anciana amable, de una sonrisa tenue, de una vecina que te saluda en el pasillo y que esconde algo más. Su nombre es Tamara Mitrofanovna Samsonova, pero los medios la llamaron la Granny Reaper. Nacida en 1947, Tamara creció en la Unión Soviética. Estudió en el Instituto Estatal de Idiomas de Moscú. Era inteligente, culta, hablaba varios idiomas. Trabajó en la industria turística y vivió por más de 40 años en el mismo apartamento, un lugar común, en un edificio gris, como tantos otros en San Petersburgo. Se casó con un hombre llamado Alexei. Vivieron juntos durante casi 30 años, hasta que un día él desapareció. Tamara lo reportó como desaparecido y no volvió a hablar del tema. Nadie encontró el cuerpo, nadie investigó demasiado, pero si alguien hubiera mirado con atención, habría notado que algo no estaba bien. Con el paso del tiempo, Tamara empezó a alquilar una habitación de su departamento a inquilinos solitarios, hombres mayores, personas vulnerables, y uno por uno desaparecían. En 2003, uno de ellos, Sergei Potin, discutió con ella. No quería pagar el alquiler atrasado, y según Tamara, la situación se volvió insostenible. Entonces, tomó una decisión. En la madrugada, lo drogó, y cuando estaba inconsciente, lo desmembró con un cuchillo de cocina. Cortó su cuerpo en pedazos, y lo repartió por distintos puntos de la ciudad. Lo hizo sola, en silencio, como si llevara basura, y nadie la vio. Sergei desapareció, y nadie hizo preguntas. Pasaron los años. Tamara se volvió más solitaria, más excéntrica. Había vecinos que decían oírla hablar sola. Otros notaban que salía de madrugada con bolsas oscuras y pesadas. Pero nadie pensó que esa anciana bajita estuviera deshaciéndose de cuerpos humanos, hasta que en el verano de 2015 todo cambió. En ese año, Tamara se mudó temporalmente con una mujer llamada Valentina Ulanova. Tamara le pidió quedarse un tiempo mientras renovaban su departamento, pero no había ninguna renovación. Era parte de un plan, uno que ya había ejecutado antes. Desde el principio, la relación fue tensa. Tamara provocaba, insistía, invadía los espacios, hasta que Valentina se hartó y le pidió que se fuera. Eso fue todo lo que necesitó. La noche del 23 de julio de 2015, Tamara cocinó una ensalada Olivier, uno de los platos preferidos de Valentina. Pero esa ensalada tenía algo más: pastillas de fenazepam, un sedante fuerte, lo suficiente para dormir a alguien durante horas. Valentina comió. Se sintió mal y se durmió. Y cuando cayó en el sueño profundo, usó 2 cuchillos, una sierra y paciencia. Desmembró el cuerpo en el baño. Lo lavó. Lo separó en partes. Y durante 2 noches, fue bajando una por una las bolsas. Las cámaras de seguridad del edificio la grabaron. Pequeña, tranquila, cargando bolsas negras. En una, llevaba la cabeza. En otra, los brazos. Y en una olla, el torso. El 26 de julio, un transeúnte encontró un bulto sospechoso junto a un estanque. Era una cortina de baño envuelta. Cuando la confrontaron, confesó. Dijo: sí, yo lo hice. Y no fue la primera vez. Estoy cansada. Necesito que me detengan. La policía encontró algo más: diarios, cientos de páginas escritas a mano. En ruso, en inglés, en alemán. Describían crímenes cometidos durante años. Fechas, nombres, métodos. Tamara lo había documentado todo, como si fuera un proyecto personal o una rutina de su vida diaria. Entre frases como: corté el cuerpo en la bañera, lo metí en bolsas negras y lo llevé al río. También escribía cosas como: me dolió la pierna hoy, compré pan y leche, como si matar fuera una tarea más. Los psiquiatras la diagnosticaron con esquizofrenia paranoide.
fue enviada a un hospital mental de alta seguridad. Pero hasta el día de hoy, las autoridades creen que podría estar vinculada a al menos 14 crímenes, incluyendo su propio esposo, Alexei, desaparecido, jamás encontrado. Tamara Samsonova tenía 71 años, medía poco más de 1,5 metros, y asesinó sin piedad, sin remordimiento, sin interrupción, porque el mal no siempre tiene rostro de monstruo. A veces tiene cara de abuela. Algunos documentales están hechos para informar, otros para conmover, y unos pocos para arrastrarte sin compasión al borde de lo humano y dejarte mirando al vacío. Black Metal Veins no es una película, no es entretenimiento, ni siquiera tiene un mensaje claro. Es una visión directa y sin filtros de un infierno que existe aquí, ahora. En silencio, un viaje al corazón de la adicción, a lo más bajo de la existencia, a un lugar donde la muerte es bienvenida. Este documental fue dirigido por Lucifer Valentine, conocido por su estilo extremo, crudo, crossover de otras obras como Slaughtered Vomit Dolls. Pero aquí no hay gore ficticio, no hay efectos. Todo lo que verás es real. Las personas que aparecen no son actores, son almas rotas, y sus vidas están desapareciendo frente a la cámara. 5 protagonistas: Brad, Chris, Autumn Misery y Doom. 5 nombres, 5 personas que ya no viven, solo existen, atrapadas en un ciclo de destrucción que no pueden detener. Brad tiene el cuerpo cubierto de cicatrices, piel amarillenta, infecciones en ambos brazos, dientes rotos, ojeras profundas. Su voz es lenta, cansada. Dice que ya no siente nada. Ni miedo, ni dolor, ni esperanza. Acepta que va a morir, y que probablemente sea mejor así. Hay un momento en que lo vemos inyectarse en el cuello, frente a la cámara, sin pestañear. Raven es distinta, más viva, más expresiva, pero igualmente perdida. Habla de sus hijos con ternura, de su rata mascota, Templeton, de cuando solía cantar, y luego se sienta en el suelo, se arremanga y se inyecta heroína directamente en una vena inflamada de su pierna. Hay sangre, hay pus, hay dolor, pero ella solo sonríe. Dice que esa es la única parte del día que realmente siente algo. Chris tiene delirios religiosos. Dice que el diablo lo sigue, que Dios ya no escucha, que la droga es su única oración. Autumn Misery, como se hace llamar, lleva maquillaje corrido. Habla como una niña. Se ríe en medio del llanto. Dice que ya no sabe quién es. Y Doom no habla, solo observa, fuma, y a veces grita de la nada. Cada uno de ellos está al límite, y cada uno parece saberlo. Pero lo más brutal de este documental no es lo que dicen, es lo que vemos. Las agujas entran, la sangre sale, las venas se rompen, la cámara nunca se apaga. No hay cortes, no hay filtros, no hay censura. Los vemos inyectarse, vomitar, desmayarse, despertar solo para volver a hacerlo. Hay una escena donde Raven está tendida en la cama, pálida, temblando, con sangre en la boca. Escupe, se agita, y por un momento parece que deja de respirar. La cámara no se mueve, no interviene, solo observa. ¿Murió en ese momento? ¿Fue real? ¿Importa? Lo que importa es que tú lo estás viendo. Y ellos están solos. El documental no da soluciones. No ofrece datos, ni explicaciones, ni contexto. No hay música esperanzadora, ni finales felices. Solo destrucción, minuto a minuto, cuerpo a cuerpo. Y una pregunta silenciosa: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los dejaron llegar tan lejos? Lucifer Valentine nunca interviene, ni siquiera habla, solo filma. Algunos lo acusan de explotar el sufrimiento ajeno, de ser un voyeur del dolor, pero otros agradecen que al menos alguien haya mirado, aunque sea por horror, aunque sea por morbo. Aunque sea por morbo. Black Metal Veins no es un documental que quieras ver. Es uno que
Si ves, ya no vas a olvidar. No hay mensaje, ni moral, ni cierre. Solo una sensación que en algún lugar, ahora mismo, alguien está como ellos, desapareciendo en cámara lenta, y nadie lo está mirando. Las desapariciones son una de las heridas más profundas que puede vivir una familia, porque no hay cuerpo, no hay respuestas, no hay cierre, solo preguntas, dudas, y una espera que se vuelve eterna. Este es uno de esos casos. El caso de Marilyn Bergeron. Marilyn tenía 24 años cuando desapareció. Era inteligente, sensible, de una belleza tranquila, amante de la música, del arte. Una joven que parecía tenerlo todo por delante. Vivía en Montreal. Estaba por comenzar una nueva etapa en su vida. Pero algo cambió. En cuestión de días se volvió otra persona. Y poco después desapareció. La historia comienza en febrero del año 2008. Marilyn se había mudado temporalmente a casa de sus padres, en la ciudad de Quebec. Según su madre, su comportamiento era extraño. No dormía bien. Estaba nerviosa. Miraba por la ventana constantemente. Evitaba salir sola. Y cuando hablaba, decía cosas inquietantes. Frases como, no estoy segura de quién me sigue, necesito salir de aquí. No puedo hablar de eso. Pero nunca dijo más. El 27 de febrero, alrededor de las 11 de la mañana, Marilyn salió de la casa de sus padres sin decir a dónde iba. Vestía ropa sencilla, llevaba su cartera, y no regresó. Una cámara de seguridad la captó ese mismo día, en un banco en Loretteville. Parecía nerviosa, agitada. Intentó hacer una transacción, pero su tarjeta fue rechazada. Luego, entró a una cafetería Second Cup. Pidió un café, pagó en efectivo, y se marchó. Fue la última vez que alguien la vio. Desde entonces, nada. No llamadas, no movimientos bancarios, no pistas. La familia comenzó una búsqueda desesperada. Pegaron carteles, llamaron a hospitales, revisaron cámaras de seguridad, interrogaron conocidos, pero nadie sabía nada, y los que sabían, no hablaban. La policía, en un principio, pensó que se trataba de una fuga voluntaria, una joven que decide desaparecer. Pero esa teoría nunca convenció a su familia, y tenían motivos. Días antes de su desaparición, Marilyn había confesado a una amiga que algo grave le había ocurrido en Montreal, algo que no podía contar, algo que, según ella, la estaba persiguiendo. En 2010, una mujer llamó a una clínica de salud mental en Hawkesbury, Ontario. Dijo llamarse Marilyn Bergeron, y luego colgó. ¿Era ella? ¿Una coincidencia? ¿Un intento de pedir ayuda? Nunca se pudo comprobar. La llamada quedó como una pista sin resolver. Una más. La familia nunca dejó de buscar, y comenzó a construir un mapa alternativo. Uno donde la desaparición de Marilyn no era una huida, sino una consecuencia de algo que la había afectado profundamente. Quizás un abuso, un acoso, una amenaza real. Nadie lo sabe con certeza, pero todo apunta a que en Montreal algo le pasó.